Hay un video que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no grabó, que ningún agente de la DEA filmó, que ningún fiscal federal ordenó capturar. Lo grabó un cártel y llegó a las mismas conclusiones que el expediente federal que hundió a un gobernador. Un hombre encapuchado, una habitación sin ventanas y una voz que confiesa con nombres y fechas que los secuestros en Sinaloa tenían autorización desde arriba. Ese video existía antes de que el Departamento de Justicia presentara su acusación formal contra Rubén Rocha Moya, antes de que el general Gerardo Mérida cruzara la frontera y se entregara en Brooklyn, antes de que el mundo supiera que un gobernador en funciones estaba siendo investigado por narcogobierno. El hombre que habla en ese video se llama el 38 Chimal, operador de los Chapitos. Y lo que dice en esa grabación, según versiones que circularon entre analistas de seguridad y periodistas especializados meses antes del anuncio formal del DOJ, coincide punto por punto con lo que los fiscales federales de Nueva York pusieron sobre la mesa. Eso no es casualidad. Eso tiene un nombre. Y la historia de cómo ese video existió antes que el expediente, cómo terminó en los mismos lugares que la evidencia federal y qué revela sobre el sistema que protegió a Rocha Moya durante años. Esa historia es más oscura de lo que cualquier titular te explicó. ¿Cuánto tiempo llevaba la DEA siguiendo este caso antes de que alguien en México lo supiera? ¿Quién filtró ese video y por qué justo en ese momento? ¿Cómo es que un cártel rival y una agencia federal estadounidense llegaron a las mismas conclusiones de forma independiente? ¿Y qué pasa ahora que el hombre que más sabe, Gerardo Mérida, está hablando en una celda de Brooklyn? Quédate, porque lo que acabas de escuchar es apenas la superficie. Para entender todo esto hay que remontarse a algo que pasó antes del video, antes de la acusación, antes de que nadie pronunciara públicamente el nombre de Rocha Moya en los pasillos del DOJ. Hay que ir a Culiacán, a 2021, a la semana en que un influencer con millones de seguidores posó para una foto junto a un candidato que iba a ganar las elecciones de Sinaloa con uno de los márgenes más amplios de la historia reciente del estado. Ese influencer era Marquitos Toys. El nombre de Marquitos Toys se volvió viral por razones que no tenían nada que ver con la política. Era el tipo de los carros de lujo, los viajes, el dinero que no parece tener origen preciso. Millones de jóvenes lo seguían porque proyectaba una versión aspiracional de algo que nadie nombraba directamente, pero todos reconocían. Su conexión con figuras del narcomundo sinaloense fue documentada por reporteros de investigación mucho antes de que su nombre llegara a conversaciones formales sobre el caso Rocha Moya. Según versiones sin confirmar de manera oficial, Marquitos Toys habría formado parte del entorno social que conectaba la imagen pública del gobierno de Sinaloa con estructuras del cártel de Sinaloa durante el periodo 2021 a 2023. ¿Por qué importa eso ahora? Porque el expediente del DOJ no solo habla de sobornos y de rutas de droga, habla de un sistema. Un sistema en el que la imagen, el dinero público y la protección política funcionaban como una sola maquinaria. Y los influencers del narcomundo eran parte de esa maquinaria. Generaban legitimidad social para figuras que necesitaban aparecer normales ante las cámaras mientras hacían otra cosa completamente distinta lejos de ellas. Ahora volvamos al video del 38 Chimal. Según reportes de periodistas que cubrieron el tema en tiempo real, ese material apareció en el circuito de inteligencia criminal mexicana aproximadamente entre 6 y 12 meses antes de que el Departamento de Justicia hiciera su anuncio público. La grabación mostraba a un operador de los Chapitos, identificado como el 38 Chimal, describiendo coordinación entre estructuras criminales y funcionarios estatales para el control de secuestros en zonas específicas de Sinaloa.
Los nombres que menciona, según analistas que revisaron el material, no eran nombres al azar. Eran nombres que ya aparecían en los márgenes de investigaciones previas. Piénsalo un momento. Un cártel filma un interrogatorio. Lo hace como herramienta de presión interna, como documentación de poder, como mensaje hacia afuera. Y ese material termina siendo, meses después, una pieza más del rompecabezas que arma la Fiscalía de Nueva York. Eso requiere una explicación. Los interrogatorios grabados por cárteles mexicanos llevan más de 15 años circulando en el ecosistema de inteligencia criminal de América del Norte. La práctica comenzó como una forma de control interno. Documentar traiciones, forzar confesiones, enviar mensajes a organizaciones rivales. Pero con el tiempo, y esto es lo que muy pocos medios explican, ese material empezó a fluir hacia otros destinos. Hacia periodistas de investigación, hacia funcionarios corruptos que lo usaban para negociar. Y según fuentes cercanas a investigaciones de seguridad nacional en México, hacia agencias estadounidenses que lo recibían a través de canales que no siempre eran formales ni verificables. La DEA no necesitaba filmar el interrogatorio del 38 Chimal. Alguien se lo llevó hasta la puerta. ¿Quién? Esa pregunta tiene varias respuestas posibles y ninguna de ellas es reconfortante. Podría ser un operador que buscaba protección cambiando de bando. Podría ser una filtración deliberada de una facción del propio cártel de Sinaloa que quería usar al gobierno federal como herramienta contra una facción rival. O podría ser algo aún más inquietante, que existiera un canal sistemático entre ciertas estructuras del crimen organizado sinaloense y aparatos de inteligencia estadounidenses que llevaba años funcionando antes de que la acusación formal lo hiciera visible. Esa última posibilidad es la que la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de la administración Trump, según documentos que se han hecho públicos, describe como patrón de colaboración inversa documentado. No la llama cooperación entre estados, la llama flujo de inteligencia por canales no gubernamentales y la identifica como uno de los mecanismos que permitió construir el expediente más sólido contra un gobernador mexicano en décadas. ¿Recuerdan la pregunta que planteé al principio? ¿Cuánto tiempo llevaba la DEA siguiendo este caso? La respuesta que surge del análisis de documentos públicos y declaraciones de funcionarios estadounidenses apunta a que el expediente sobre Rocha Moya tenía elementos activos desde al menos 2022. Un año completo antes de que ningún medio mexicano de circulación nacional pusiera ese nombre en el contexto de una investigación federal estadounidense. Y varios meses antes de que el video del 38 Chimal comenzara a circular fuera de los circuitos internos de inteligencia. Lo que eso significa es concreto. Mientras Rocha Moya gobernaba Sinaloa, mientras daba conferencias de prensa, mientras administraba presupuestos y firmaba acuerdos, había un expediente activo en Nueva York con su nombre en la carátula. Eso cambia todo lo que creías saber sobre este caso. El rol de Gerardo Mérida en esta historia merece un análisis aparte, porque su entrega voluntaria en Brooklyn es uno de los movimientos más inusuales que se han visto en casos de narcogobierno mexicano en años recientes. Mérida fue el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante el periodo más crítico de la investigación. Era el hombre que controlaba las fuerzas de seguridad estatales. El hombre que, según la acusación formal del DOJ, habría coordinado con estructuras del crimen organizado para garantizar operaciones sin interferencia en territorio sinaloense. Y ese hombre se subió a un avión, cruzó la frontera y se entregó. Los testigos colaboradores en casos del DOJ contra crimen organizado transnacional no se entregan por accidente.
No lo hacen sin negociaciones previas que pueden durar meses. No cruzan la frontera sin una conversación muy detallada con fiscales sobre qué van a decir, a quién van a implicar y qué tipo de protección van a recibir a cambio. Según versiones sin confirmación oficial que circularon entre analistas de derecho penal internacional, el acuerdo de Mérida como testigo colaborador podría incluir información que va mucho más allá de Rocha Moya. Mucho más allá. Aquí está el dato que pocos están procesando en su magnitud real. En los casos de testigos colaboradores del DOJ contra organizaciones criminales transnacionales, el protocolo estándar exige que el testigo entregue información sobre todos los eslabones de la cadena que conoce, no solo sobre la figura que justificó su acuerdo. Eso significa que Mérida, si está hablando en esa celda de Brooklyn con el nivel de detalle que implica una entrega voluntaria, no solo está hundiendo a Rocha Moya, está describiendo un sistema. Y un sistema tiene muchos actores. ¿Quiénes son esos actores? Esa es la pregunta que debería mantener despierta a más de una persona en la Ciudad de México esta semana. Volvamos al video del 38 Chimal, porque hay un detalle de su circulación que nadie ha explicado con suficiente claridad. El momento en que ese material apareció públicamente no fue aleatorio. Llegó al circuito de medios y redes sociales especializadas en el tema del narco en un momento muy específico. Cuando la presión de la administración Trump sobre México por el tema del tráfico de fentanilo estaba en su punto más alto, y cuando el gobierno mexicano buscaba demostrar voluntad de cooperación sin hacer movimientos concretos que comprometieran a funcionarios propios. Alguien soltó ese video en ese momento. Alguien que entendía perfectamente el valor político de esa imagen. Un operador de los Chapitos confesando coordinación con el gobierno de Sinaloa, justo cuando la narrativa oficial del gobierno federal mexicano insistía en que no existía tal coordinación en ese nivel. El video del 38 Chimal en ese contexto no era solo evidencia criminal. Era un mensaje político disfrazado de material de inteligencia. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo recibió como lo que podía usar, como evidencia criminal. Ahora está el tema de cómo se construyó el caso desde el ángulo técnico-legal, porque eso explica por qué este expediente es cualitativamente diferente a otros intentos de imputar figuras políticas mexicanas en tribunales estadounidenses. La acusación contra Rocha Moya no se basa en un solo tipo de evidencia. Se basa en una convergencia que los fiscales llaman en su argot corroboración de fuente cruzada. Cuando materiales obtenidos por vías completamente diferentes apuntan al mismo hecho, eso eleva el estándar probatorio de manera sustancial. El video del cártel, los registros de comunicaciones interceptadas, las declaraciones de testigos que ya estaban cooperando desde antes de Mérida, las transacciones financieras rastreadas por el Departamento del Tesoro. 4 líneas de evidencia que convergen en el mismo punto. Eso es lo que hace que este caso sea, según analistas de derecho penal transnacional, consultados por medios especializados, el más sólido que Estados Unidos ha construido contra un gobernador mexicano en ejercicio desde el caso García Ábrego en los años 90. Y el caso García Ábrego terminó en cadena perpetua. Piénsalo bien. Pero hay algo que todavía no hemos tocado y que es central para entender la dimensión completa de este caso. El papel de Marquitos Toys va más allá de una foto con un candidato. Según reportes de periodistas de investigación que cubrieron el mundo del narcoinfluencer en Sinaloa durante 2021 y 2022, la conexión entre figuras de la cultura narco en redes sociales y el entorno político de Rocha Moya respondía a una lógica muy específica: la normalización de la imagen.
Los cárteles modernos, particularmente los chapitos, entendieron antes que nadie que el control de la narrativa pública vale tanto como el control de una plaza. Un influencer con 10 millones de seguidores que aparece riendo junto a un candidato en campaña no solo genera likes, genera normalidad. Le dice a la audiencia que ese candidato pertenece a un mundo aspiracional, que tiene acceso a cosas que la gente desea, que está del lado de quienes ganan. Esa es la maquinaria que el expediente del DOJ describe en su sección sobre estructura de apoyo a la organización criminal. Una sección que, según analistas que revisaron los documentos públicos disponibles, menciona de forma genérica el uso de figuras de influencia pública para facilitar la legitimación política de actores vinculados al cártel. Marquitos Toys no está acusado formalmente de nada en el expediente que se conoce públicamente, pero su nombre circula en el análisis de este caso porque representa un mecanismo que los fiscales están documentando con más detalle del que ningún medio mexicano ha explicado todavía. Ahora conectemos todo. Un operador de los Chapitos graba una confesión que implica coordinación con el gobierno de Sinaloa. Ese material circula meses antes de la acusación formal. Un influencer del narcomundo aparece en el entorno público del gobernador. Un secretario de seguridad se entrega voluntariamente en Brooklyn. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta un expediente que tiene evidencia de 4 fuentes distintas, convergiendo en el mismo punto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué 2026? ¿Por qué este caso y no los otros que acumulan expedientes sin moverse? La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de la administración Trump tiene una respuesta clara para esa pregunta, aunque no la formula como respuesta, sino como objetivo. El documento describe a México como un estado con capacidades institucionales capturadas a nivel subnacional, lo que en lenguaje jurídico internacional es la justificación para considerar que ciertos actos cometidos por funcionarios de ese estado pueden ser objeto de jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos. Rocha Moya no es solo un caso. Es el caso que establece el precedente. Y los precedentes tienen consecuencias que van mucho más allá del individuo que los protagoniza. Hay algo que los analistas de política exterior señalan con insistencia cuando se habla de este expediente y que raramente llega a los medios de comunicación generalistas: la simultaneidad entre el anuncio del DOJ y ciertos movimientos dentro de la política interna mexicana no fue accidental. El momento del anuncio formal coincidió con un periodo de tensión elevada entre el gobierno federal mexicano y la administración Trump por el tema de las designaciones de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. En ese contexto, el caso Rocha Moya no solo es una acusación criminal, es un instrumento de presión diplomática. Un instrumento que tiene nombre, apellido, expediente numerado y testigo colaborador hablando en Brooklyn. La pregunta que queda abierta es la más incómoda de todas. Si el video del 38 Chaimal existía antes de la acusación y si los fiscales de Nueva York ya tenían evidencia suficiente para presentar cargos desde hace tiempo, ¿qué esperaron? ¿Qué dato concreto? ¿Qué movimiento específico? ¿Qué pieza de información adicional necesitaban antes de mover el expediente de carpeta pendiente a acusación formal? Versiones sin confirmación oficial que circularon entre personas con conocimiento de investigaciones de seguridad nacional apuntan a que la entrada de Mérida como testigo colaborador fue precisamente esa pieza. Que el caso estaba construido pero faltaba una voz interna. Alguien que pudiera describir el sistema desde adentro, con nombres, fechas y detalles operativos que ningún video de cártel, ninguna interceptación de comunicaciones y ningún rastreo de transacciones financieras puede reemplazar. Mérida era esa voz. Y ahora esa voz está en Brooklyn, con acceso a fiscales federales,
con el incentivo de un acuerdo de cooperación y con el conocimiento acumulado de años dentro del sistema que el DOJ quiere desmantelar. Lo que venga después de esto no va a parecer a ningún caso que hayamos visto antes en la relación entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico político. Los casos anteriores implicaban figuras del crimen organizado que ocasionalmente tenían vínculos con funcionarios. Este caso implica a un funcionario de primer nivel que, según la acusación formal, era parte activa de la estructura criminal. La inversión del esquema tiene implicaciones legales y diplomáticas que los juristas todavía están procesando. ¿Puede extraditarse a un exgobernador mexicano? Técnicamente, la respuesta es sí. ¿Históricamente ha ocurrido? La respuesta es que estamos entrando en territorio sin mapa claro. Y los territorios sin mapa claro son exactamente donde los precedentes se escriben. Mientras tanto, el video del 38 Chimal sigue siendo lo que es: una grabación hecha por un cártel, para objetivos del cártel, que terminó siendo una pieza de evidencia en el expediente más importante que la Fiscalía Federal de Nueva York tiene abierto sobre México en este momento. Esa trayectoria de una habitación sin ventanas en algún lugar de Sinaloa hasta los archivos del Departamento de Justicia en Brooklyn dice algo sobre cómo funciona realmente la inteligencia criminal en América del Norte. Algo que nadie en los noticieros de las 8 explica con esta claridad. Dice que las líneas entre lo que hace el crimen organizado y lo que hace la inteligencia gubernamental son mucho más difusas de lo que nos resulta cómodo admitir. Y que en esa zona difusa es donde se construyen los casos que cambian el mapa político de un país. Gerardo Mérida está hablando. El expediente está activo. Y el dato que lanzamos al principio de este video, que un cártel y la DEA llegaron de forma independiente a las mismas conclusiones sobre el gobernador de Sinaloa, ese dato tiene ahora toda la arquitectura que lo sostiene. Pero hay una pregunta que este video no responde y que merece su propio análisis. ¿Cómo llegó Rocha Moya a la candidatura de Morena en 2021 si el expediente ya tenía elementos activos? ¿Quiénes avalaron esa decisión dentro del partido? ¿Qué sabían y qué intercambiaron? Esa historia, la de cómo se postula a alguien que ya aparece en el radar de la DEA, es la que viene en el próximo video. Y tienen nombres que van más allá de Sinaloa. Si no quieres que ese análisis te llegue cuando ya pasó la conversación, el botón de notificaciones está ahí. Porque lo que viene hace que este video parezca solo el principio.